superficie, sino meditas para ir más profundo. Ya la estructura en realidad tiene una estructura muy sofisticada que a primera vista que no se ve. No quiero hablar de todos estos detalles, pero solamente dos cosas tal vez quiero dar a conocer en la estructura del Evangelio de Juan. Una vez podríamos decir que podríamos dividirlo en tres partes. La primera parte es una introducción, que a la vez también tiene como dos partes. Entonces, ahí tenemos el versículo 1:1 que dice: en el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Después, en el versículo 2 y versículo 3, se explica esto un poco más. Después tenemos el versículo 4 como un puente para llegar al versículo 5 que dice: y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Y después, este versículo lo van a explicar. Y en esta explicación nos queda también muy claro qué significa que las tinieblas no la comprendieron. Lo vamos a ver más tarde. Y después, entonces, este va hasta el versículo 13. Y ahí termina la introducción. En el versículo 14 dice: y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Y ahora van a explicar esto durante la mayor parte del Evangelio. Primero va a dar Juan el Bautista testimonio de después van a dar los discípulos testimonio de que con toda su experiencia, todos los señales de Jesús, varias veces se refiere a que Jesús reveló su gloria. Entonces, esta parte entonces va hasta el fin del capítulo 20. Y ahí le dan el resumen y dicen, ahí el versículo 30 y 31, dice: y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos que no están escritos en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. Entonces, eso es para concluir que en Jesús se reveló la gloria de Dios como del unigénito de Dios. ¿Ya? Entonces, tiene la meta para que todos creamos en él. Y muchos tienen dificultad porque parece, estos versículos que leí, parece como ahí termina el Evangelio. Pero no, termina solamente esta parte y viene el capítulo 21. Que es la historia que Jesús, estaban los discípulos pescando en el lago Genezaret y Jesús aparece otra vez. Y come pescado con ellos y habla con Pedro, preguntándolo: ¿me amas más que todos estos? Y ordenándolo para que cuide las ovejas. Y de repente Pedro pregunta por Juan: ¿y qué pasa con esto? Jesús dice: si yo quiero que se quede, ¿qué te importa a ti? Entonces, dice Juan, por eso algunos pensaban que este discípulo no va a morir, pero Jesús no dijo eso, sino solamente dijo: si quiero que se quede. Y termina diciendo: y este es el discípulo que escribió todas estas cosas y su testimonio es verdad. Entonces, capítulo 21 solamente tiene la tarea de dar
credibilidad al Evangelio, que decía, mira, este fue escrito por un testigo ocular, este no fue escrito por cualquiera, este fue escrito por testigo ocular. Y en este capítulo están los dos discípulos, digamos, más importantes. Pedro y Juan están ahí presentes. Pedro en este momento, cuando Juan escribió el Evangelio, ya estaba muerto. Toda la gente sabía. Pero Pedro era uno de los testigos más importantes para Jesús. Pero quedó el otro, el que ahora escribe. Entonces, da como testimonio. Este es que escribió y su testimonio es verdad. Esos serían los tres partes del Evangelio de Juan. ¿Lo entendieron, sí? Sí. Hay otra estructura que vamos a ver en el transcurso cuando pasamos. Y eso se orienta a los 7 días de la creación. En el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Esto nos recuerda un poco en Génesis 1:1, ¿sí? En el principio, ahí también creó Dios los cielos y la tierra. Pero de repente en el versículo 6 se introduce un tema y dice, no, en el versículo 4, perdón, dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres y la luz brilla en las tinieblas. ¿Qué creó Dios el primer día? La luz, ¿cierto? Sea la luz y fue la luz. ¿Ya? Entonces, la luz sigue siendo el tema. Y de repente, entonces, viene Juan el Bautista que da testimonio de esta luz. En el versículo 29 hay una formulación que después encontramos varias veces. Dice, al siguiente día. Una palabra clave en el Evangelio de Juan. El siguiente día. Entonces ya teníamos un día anterior, ¿sí? Es el día cuando Juan el Bautista da testimonio de la luz. El siguiente día, entonces Juan el Bautista ve a Jesús y habla de él que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahí explica un poco más y empieza a decir, he visto, en el versículo 32, he visto el Espíritu que descendía del cielo como paloma y se posó sobre él. ¿Quién sabe que Dios hizo el segundo día de la creación? Las aguas. La creación de las aguas. Cielos. Y llamó Dios la expansión de los cielos. A los cielos, sí. ¿Ah? Los cielos. Cielos, sí. Creó los cielos y los separó de la tierra. Y ahora Juan da testimonio que del cielo vino el Espíritu y reposó sobre Jesús. ¿Ya? En el versículo 35 tenemos otra vez la palabra al siguiente día. Ahí pasa lo siguiente, que Juan otra vez
da testimonio y dice, he aquí el Cordero de Dios. Y de todos los discípulos de Juan, Juan tenía varios discípulos, pero 2 de ellos escuchaban esto y le seguían. Y a través de estos 2 llegan otros a la fe. Y ahora, el tercer día, Dios separó las aguas del cielo de las aguas de la tierra. Y aquí todos los discípulos de Juan escuchan la palabra, este testimonio, he aquí el Cordero de Dios, pero hay una separación. 2, entonces ya no que se quedan con Juan simplemente, sino van con Jesús. Y estos 2, porque producen al tiro fruto, porque esto también pasa el tercer día, el orden de Dios, que la tierra produzca fruto. Hierba. ¿Ya? Ellos dan testimonio ya de Jesús y producen el primer fruto. En el versículo 43, otra vez se dice al siguiente día. Al día siguiente, Jesús se propuso salir para Galilea, encontró a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe después lo cuenta a Natanael. Y Natanael primero no entendía muy bien, dice de Jesús de Nazaret, pero ¿qué puede venir bueno de Nazaret? Pero Jesús tiene una forma especial para revelarse a Natanael y le dice primero, he aquí, un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y Natanael le pregunta, ¿de dónde me conoces? Jesús le dice, mira, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, ahí te vi. Entonces ahí, para Felipe era claro que a pesar de que en su teología no cajaba que alguien de Nazaret puede ser el Mesías, pero aquí le queda claro. Y Jesús le dice, ¿te maravillas de esto? Porque te digo lo siguiente, en verdad os digo que veréis, versículo 51, que veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo de Dios. El 4 día Dios creó las estrellas, las luces del cielo. Todas las luces del cielo. Y aquí Natanael recibió una luz de revelación de parte de Jesús, pero Jesús le habla, porque en la Biblia ángeles y estrellas muchas veces están conectados. Tú conoces, a lo mejor algunos conocen la historia de Jacob, que estaba, cuando tenía que huir de su hermano, entonces estaba durmiendo y tenía un sueño. En este sueño vio el cielo abierto y una escalera de la tierra al cielo y ángeles subían y bajaban de la escalera. Y hace un poco referencia a esto. Entonces, es el día que cuando Dios creó los estrellas y Juan cómo conecta las cosas. El capítulo 2 empieza con las palabras el tercer día. El tercer día es el tercer día desde que los discípulos conocen a Jesús. Pero en la cuenta es el 5º día. Es otra vez un nuevo día. Es la 5ª vez que empieza un nuevo día. Pero es el tercer día desde que conocen a Jesús. Que entonces el 5º día, ¿quién sabe que creó Dios? Toda la vida en el agua. Entonces, en el capítulo 2 se describe la bola de Caná. Jesús transforma agua en vino. En el capítulo 3
habla con Nicodemos que si alguien no nace de nuevo de agua y espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. En el capítulo 4 habla a la mujer de Samaria y le dice, el agua que yo te doy se transformará en ti en una fuente de vida. Entonces, el tema es la vida que da Jesús. En el capítulo 6, versículo 22, otra vez se dice al día siguiente. Sería ahora el sexto día. El sexto día Dios creó los animales terrestres y al hombre, ¿sí? Y en este día Jesús empieza a dar una charla diciendo que Él es el pan de la vida y que el que come su carne y bebe su sangre tiene vida eterna. Lo vamos más en detalle más tarde. Ahora es solamente un resumen. En el capítulo 12, en realidad en este capítulo 6 empiezan todas esas palabras, yo soy. Yo soy el pan de la vida. Yo soy la luz de la vida. Yo soy el camino, el camino, la verdad y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. ¿Ya? Todas estas cambios. Dios creó entonces el sexto día los animales y Jesús habla de que el que come su carne tiene vida eterna de los animales. Pero sobre todo tenemos todas esas palabras, yo soy. Y Jesús se revela como el hombre que Dios había mandado y dice que en Él solamente podemos alcanzar la plena vida como hombres, como Dios quiere. Entonces, tengo todas estas palabras, yo soy, en esta parte. En el capítulo 12, versículo 12, dice otra vez al día siguiente, sería el séptimo día. En la creación, el séptimo día, Dios descansó. Pero aquí Dios no descansa, sino el séptimo día es el día que Jesús logró nuestra salvación. Es el día que entra en Jerusalén. Empieza la semana de la pasión. Empieza la semana de la pasión. Jesús, ustedes conocen la pasión, pero Jesús murió en la cruz, pero Jesús resucitó. En el capítulo 20, versículo 1 dice que el primer día de la semana, María Magdalena fue temprano al sepulcro cuando todavía estaba oscuro. Ya, es el día de la resurrección. El primer día de la semana, el primer día de una nueva semana, de una nueva creación. ¿Me podrían seguir, sí? Quería explicar brevemente, lo vamos a ver un poco más detalle durante el transcurso, pero solamente quería darle a conocer esta estructura que no hay mucho más que no se ve a primera vista, pero a mí me encantaría dar mucho más, pero tenemos que guardarnos. Así que vamos desde ahora en adelante seguir por el Evangelio de Juan pasito a pasito. Y quiero empezar hoy día con la primera parte nomás. Juan 1,
versículo 1.